Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendecidos, ¿cómo están? Hombre, con este clima yo sé que muchos batallaron para venir, está frío, no dieron, hay algunos que batallaron con las cobijas, pero sabe que usted al momento de hacer el tiempo para estar presente, eso toma mucho y eso da mucho valor. Y yo quiero darle las gracias por estar aquí y por hacer el tiempo y estar presente. ¿Se acuerda cuando usted iba a la escuela y leían una lista de nombres y usted tenía que decir presente? Porque esa palabra tiene mucho que decir, porque está diciendo que usted está tomando toda su atención y está en el momento, en el lugar, está totalmente consciente y está presente. Y yo el día de hoy les quiero celebrar porque están presentes. Hay algunos que me han reclamado y me han dicho, pastor, el domingo pasado no agarré mi chistecito, ¿eh? Y entonces el día de hoy quiero contarles una anécdota de una historia que leí. Estaba un jovencito y su amigo jugando en la sala y estaban jugando videojuegos. Cuando llega la mamá muy contenta y abre la puerta y dice, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está ese pechocho? ¿Dónde está ese bebecito? ¿Dónde? Y el niño, el muchacho, como estaba con su amigo, le dice, ay, mamá, ya no soy tu bebé, tengo 22 años, soy un hombre. ¿Qué no? Y la mamá se enojó. Ah, sí que eres un hombre. Entonces levántate, desgraciado, levántate a trabajar, viejo, flojo, huevón, ándele ahora sí. Y el muchacho se quedó, vio a su amigo y dice, aquí está tu bebecito, mamá, aquí está tu bebecito. Dijo, no, pues prefiero ser un bebé. Esta es la historia de una viejita que se fue a pescar. Y esta viejita tenía como 85 años y todas las mañanitas se tendía a irse a pescar. Y en ese momento de irse a pescar, ella pescando, oye una voz y dice, "Psst, hey, aquí abajo". Y ella miraba alrededor y no miraba a nadie y seguía pescando. Y oía otra voz, "Psst, psst, hey, aquí abajo". Y finalmente cuando vio abajo, vio una rana. Dijo, "Ay". Y dice, ¿tú me estás hablando? Y la rana le hace, "Rep". Sí, soy yo. Recógeme. Y entonces la viejita medio pensando que está soñando, lo recogió. Y le dice la rana, recógeme y dame un beso y me convertiré en tu príncipe azul. Y la viejita, ¿cómo que? Estaré grifa, me fumé algo, ¿qué hice? Y entonces la viejita dice, y la rana le vuelve a decir, bésame y me convertiré en tu príncipe azul. Y la abejita dijo, lo metió a la bolsa y la rana dice, ¿qué no me vas a dar un beso para convertirme en tu príncipe azul? Dice, no, hijo, ya estoy vieja, ya me sé ese cuento, prefiero hablar con una rana todo el día que te conviertas en un príncipe azul. Si ya me decís, se dio una hora para tener otro. Qué importante es saber que en los momentos de tristeza, de dolor, de angustia, usted y yo podemos siempre tener un buen sentido del humor. Y yo el día de hoy quiero seguir con este buen sentido y con esta serie que hemos estado llevando que se llama Gracia sobre Gracia. Digan conmigo, gracia sobre gracia. Dígalo fuerte, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. El significado de la gracia es un favor inmerecido, es el recibir algo mucho más de lo imaginado y es el recibir algo que no merecemos, mucho más de lo merecido. Cuando hablamos de la gracia estamos hablando de recibir un regalo, un favor que no merecemos y y no recibir un castigo que sí merecemos. Eso es gracia. Y ese favor y ese regalo, esa gracia, proviene solamente de Dios. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 16. Dice, de su plenitud todo hemos recibido
gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En los tiempos antiguos no dependían del favor de Dios, dependían de cumplir una orden de leyes. Aproximadamente 600 y picos leyes tenían que seguir los israelitas para poder estar en un estándar de bien, de favor con Dios. Y entonces lo que dice Juan, dice que Moisés hizo una ley para que ellos tenían que cumplir. Pero cuando llega Jesús, Jesús llega y pone algo diferente, pone una gracia y pone algo, un favor inmerecido, porque ya no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él ya hizo por ti. Y se vuelve algo tan diferente, porque ahora ya no me puedo levantar el cuello por mis obras, ahora yo me levanto el cuello por su obra, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, qué importante es saber que cuando hay leyes, si no cumples las mismas leyes te condenan. No sé si se acuerdan la historia de la semana pasada que miramos que había una mujer que había pecado, que había cometido adulterio y que los estudiadores de la ley, la vieron y vieron que estaba pecando, que estaba adulterando y la llevan con Jesús para acusarla de lo que ella estaba haciendo, porque había quebrado una ley. Pero cuando Jesús se presenta al escenario, en vez de acusar a la mujer, libera a la mujer de culpa. Y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo la mujer, pues se fueron, porque tú les dijiste que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces, como todos habían pecado, no tenían derecho de condenar, se fueron. Y Jesús dijo, bueno, ellos se fueron, yo no me he ido, pero yo tampoco te condeno. Y miramos la gracia de Jesús, que es mostrada a una mujer que no cumple la ley, pero sí Jesucristo le presenta algo diferente, que es la gracia inmerecida. Es la gracia que no es por tus obras, sino es por la obra de Jesús, que puede presentar un favor inmerecido. Entonces la ley tiene un dedo condenador acusando tu pecado, pero la gracia tiene unos brazos de amor perdonando tu pecado. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia no te condena, sino sale a tu favor y perdona aún los pecados que tú hayas cometido. Entonces, el día de hoy vamos a estar siguiendo esta serie y vamos a darle continuidad y vamos a estar hablando de la gracia que te reubica. Diga conmigo, gracia que te reubica. Dígalo fuerte, gracia que te reubica. Hoy, al igual de la semana pasada, vamos a estar enfocándonos en una historia de la Biblia. Me encantan las historias y esta es una de las historias favoritas mías del Viejo Testamento. Usted tal vez ha escuchado esta historia y es la historia de un personaje, de un príncipe llamado Mefiboset. Digan conmigo, Mefiboset. Está medio curioso, se enojó la mamá cuando le puso el nombre. Mefiboset. Y Mefiboset era un príncipe que era nieto del rey Saúl. ¿Se acuerda del rey Saúl? Rey Saúl era el primer rey de la historia de Israel. Y el rey Saúl era un hombre que al inicio fue puesto por Dios, pero en su terquedad, en su orgullo, en su pecado, se alejó de Dios. Y entonces este rey tiene varios hijos y en esos varios hijos tuvo a uno que se llama Jonatán, y Jonatán fue el papá de Mefiboset. Y Mefiboset creció en la mesa del rey, creció con los príncipes, creció con todos sus criados, pero en ese momento donde están persiguiendo a Saúl y a Jonatán para matarlos, lo matan y llega la noticia de que Saúl, el rey, había sido matado. Entonces la niñera agarra al niño Mefiboset y en estar apurado, agarra al niño y en tratar de esconderlo se le cae y se quiebra los pies y queda lisiado. Una novela total. ¿A quién le gustan las novelas? No se haga, no se haga.
que hasta las indias y las novelas coreanas usted ve. Y entonces, fíjese lo que dice la historia. En 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3, dice, David ya tomó el reinado, ya está allí como rey. Y entonces él comienza a pensar y a acordarse de lo que él había hecho y dicho y de su amigo Jonatán. Y mira lo que dice, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Y volvió a preguntar el rey, si su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido, que está inválido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Digan conmigo, Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces está este muchacho en un lugar que se llama Lodebar. Está lisiado porque en el tiempo donde estaban matando a su papá y a su abuelito, la niñera tiene un descuido, se cae y se lastima. Y totalmente queda lisiado. Y entonces Saúl, que es el abuelo de Mefiboset, reinó por 40 años. Digan conmigo, 40 años. Y aunque era malo, aunque se había rebelado, aunque no había rechazado el consejo de Dios, todo modo reinó, pero perdió la vida en guerra contra los filisteos, donde también murió 3 hijos, y uno de ellos era Jonatán, el papá de Mefiboset. Y fue antes de esta tragedia donde al huir queda Mefiboset lisiado. Y no solamente queda lisiado, pero queda huérfano. Mefiboset quedó huérfano de abuelo, de padre y de tíos, quedó despojado de sus tierras y de sus bienes, todos los privilegios del palacio ya no tenía, su salud fue afectada, y para ser asesinado, porque como él era el príncipe y cuando muere el rey, obviamente le queda a él el legado de ser el siguiente rey, pero para que no lo mataran a él, lo escondieron y se fueron a un lugar que se llama Lodebar. Huyeron, se fue como refugiado a una ciudad, Lodebar. Y la palabra Lodebar me llama mucho la atención porque Lodebar significa tierra árida, hostil, seca, sin fruto, sin pasto, no produce fruto en la tierra. Eso significa Lodebar. Y eso lo que era un lugar desértico, un lugar totalmente sin fruto. Y era un lugar inhabitable donde refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados, los que estaban huyendo del gobierno. Y eran unas personas desgraciadas, fuera de la gracia, desgraciadas, como Mefiboset. Porque alguien en algún momento se descuidó y lo dejó caer. Y ahora entonces este príncipe ya no está en la mesa del rey, ahora está en un lugar donde no hay fruto, donde no tiene, es una tierra seca, una tierra inhabitable, una tierra donde están todas las personas marginadas. Ahora, yo quiero que usted comience a pensar, ¿qué representa Mefiboset? Para usted, ¿qué representa un Mefiboset? Bueno, Mefiboset representa a muchos de nosotros que hemos sido heridos por falencias, por injusticias, por enfermedades, por errores de otros, por vicios o responsabilidades de quienes nos antecedieron. Mefiboset representa a quienes por muchos fueron abusados, violentados por otros, y que por el descuido quienes hayan, los que deberían de protegerlo, por ese descuido, ahora ellos están cargando con un error, con un sentimiento, con una carga, con frustraciones, con amarguras, resentimientos que los han impedido a tener un proceso, un desarrollo normal. Ese es Mefiboset. Una persona que quedó marcada por un error, por una caída, por un error de alguien más.
Y tú dirás, bueno, ¿y eso a qué? ¿A mí qué? Bueno, la realidad es que todos hemos sido marcados por algo o por alguien en la vida, por un error, por una falla, por un pecado, por algo que nos ha marcado y nos ha sacado de nuestro origen, de nuestro destino original y nos ha llevado a ser alguien que no fuimos llamados a ser. Este es Mefiboset. Pero Mefiboset no solamente está en una condición mala, pero lo llevan a un lugar malo, que era Lodebar. Lodebar significa tierra árida, hostil, pero también significa no palabras o no comunicación. Sabes que el dolor siempre te va a llevar al silencio y el silencio te va a llevar a la soledad. Y no hay nada más ruidoso que un cuarto lleno de soledad. Decía un viejito, la soledad grita más que el silencio. Y entonces Mefiboset se encontraba en Lodebar. Por el dolor estaba en un momento de sufrimiento que no solamente lo llevaba a estar en silencio, pero lo llevaba a vivir una vida de temor, inseguridad, desconfianza por los demás. Así que se refugiaba y nos refugiamos en Lodebar, en lugares secos, silenciosos, sin comunicación. ¿Alguien le ha pasado que ha tenido una comunicación con alguien y usted dice algo, se le sale una palabra que no lo tenía pensado? Y lo primero que ve es que reacciona y se enoja. Pero no es lo que usted dijo, es lo que usted le recordó o el lugar que le tocó, porque hay una herida que usted hizo visible. Y mucha gente carga heridas, están marcados por heridas, por caídas, por, por cosas que hicieron sus padres y viven cargando con esas heridas. Y eso es lo de Bar. Cargamos vergüenza de nuestras condiciones, de nuestro pasado, vergüenza de nuestros defectos. Una cosa es ser acusado por los demás, por tu pecado, y otra cosa es descalificarte por tu vergüenza, por tu historia, por lo que pasó en tu vida. Y ese es Mefiboset, cuyo nombre significa vergüenza. Y en sí mismo, muchos de nosotros cargamos vergüenza, porque cargamos vergüenza de ser expuestos de nuestros defectos, de nuestras caídas, de nuestros pecados, de lo que pasó en nuestro pasado, lo que nuestros hijos o nuestros padres hicieron o nuestros abuelos hicieron. Y te puedes algún momento de la vida identificar con Mefiboset. Puedes tú conectarte con Mefiboset y decir, wow, tal vez yo también soy Mefiboset. Algún momento de mi vida he tenido mis errores, he tenido mis caídas, he tenido mis fragmentos, he tenido mis heridas y en vez de cambiar he ido a lugares sólidos, más bien solitarios, lugares secos, lugares donde no tengo fruto y me ha amargado en mi vergüenza. Hay tres actitudes que yo puedo ver en Mefiboset. La primera actitud que veo yo en Mefiboset es que había aceptado su condición. Diga conmigo, aceptó la condición. Aceptó la condición que por el error de otros, ahora vive en una condición inválida, insignificante, sin valor propio. Lo más triste de una persona no es la condición que se encuentra, escuche bien, lo más triste de una persona no es la condición que se encuentra, sino que encontrándose en esa condición, acepte, se resigna, se rinde y se identifique como tal. Eso es lo más triste. No es en la condición que se encuentra, sino que aún en la condición se rinda, la acepte y se identifique como tal, como, como alguien de vergüenza, como alguien que no vale la pena y carga su vergüenza y se esconde porque ya no se identifica como lo que era.
Hay muchos que por los pecados de otros errores, actitudes de otros, lo reconocen, se esconden. Y claro, hay otros que usan excusa para, para esconderse y para no hacer ningún cambio. Yo he oído a muchos que dicen, bueno, mi abuelo era gordo, mi papá era gordo, pues ahora yo también soy gordo. Ah, qué excusa, ¿verdad? Sí, hay la genética, pero también hay el poder de hacer cambio. Y entonces, lo primero que veo yo en Mefiboset es que había aceptado su condición. Lo segundo que veo en Mefiboset es que aceptó no solamente su condición, pero aceptó vivir en un lugar que no merecía y que no debía vivir. Acepta la condición, pero también acepta el lugar donde lo lleva la condición. Un lugar desértico, un lugar seco, un lugar sin palabras, un lugar solo, un lugar de vergüenza. Entonces, qué importante saber que Mefiboset en su condición, los errores de los demás, no solamente lo acepta, pero lo lleva a un estado peor, a una condición peor, a una vivienda peor. Y la tercera cosa que veo en Mefiboset es que su valor fue determinado por su condición. Mira lo que él le contestó cuando David llega con Mefiboset y le dice, mira, te voy a dar todo y quiero que te sientes a la mesa del rey. Mira lo que le contesta Mefiboset. En 2 Samuel capítulo 9, versículo 8, le contesta Mefiboset. Se inclinó y dijo, ¿quién es este siervo suyo para su majestad? Que se fije en él, si no valgo más que un perro muerto. Él no se miraba como príncipe, él no se miraba como la descendencia de un rey, él se miraba como un perro muerto. ¿Hasta dónde llegan los errores de los demás que devalúan lo que nosotros somos? Hay mucha gente que ha sido dañada por sus padres, por personas, por hombres que han sido violadas, abusados y cargan esa vergüenza por los errores de los demás. Y quita el valor de la persona y son más, se sienten como perros muertos. Ese es el valor que él sentía. Ese es el valor que él decía. No valgo nada. No hay valor en mí. Y mi pregunta, ¿habrá esperanza para ese tipo de Mefiboset? ¿Habrá esperanza para los que están condenados para siempre vivir y morir en lo de bar? En esos lugares desérticos, esos lugares de vergüenza. ¿Hubo esperanza para Mefiboset? Qué importante es esta historia porque me encanta. Es una historia medio difícil porque estamos confrontando las heridas, los fracasos, la vergüenza de no solamente lo que nosotros vivimos, sino lo que otros hicieron, que ahora nosotros tenemos que pagar y cargar ese precio. Sobre esta tierra hay mucho pecado y ese pecado nos lleva a hombres a hacer cosas que no deben de hacer. Y muchos convierten vivir en lugares que son lo de bar. Y muchos se convierten en un Mefiboset, donde pierden el valor, donde aceptan vivir en esa condición, donde aceptan vivir en el lugar donde no deben de vivir. Y se convierten en Mefiboset, porque alguien los dejó caer, porque alguien los defraudó. Ahora están sufriendo discapacidad del alma, victimizados y atados a un pasado doloroso que les impide vivir y servir con libertad. Y ahora son esclavos de su pasado, esclavos a su herida, esclavos a las caídas. Vienen encadenados por lo que pasó el ayer. Y sobre esta tierra la verdad es que hay muchos Mefibosets, muchos, que no pueden, que no quieren perdonar, que no pueden y no quieren aceptar, que no pueden y no quieren aceptar la realidad y que viven una vida de desgracia y de miseria. Y su actitud y capricho solo multiplican el mal, pensando que ellos no son dignos de recibir cosas mayores. Así que aceptan la condición de vivir en lo de bar. Pero qué padre es que
en esas historias impresionantes siempre se presenta algo crucial, algo que cambia la historia. Y en esta historia presenta un hombre llamado David, que David se acuerda de que él había hecho un pacto con Jonatán. Y él entonces busca a ver si hay alguien de la casa de Saúl que pueda recibir favor, gracia, misericordia. Y en ese momento David, conforme al corazón de Dios, asumió el reino de Israel y por mandato divino muere Saúl y representa el corazón. Ahora, fíjese qué importante. David representa el corazón de Dios y comienza entonces a preguntar por Mefiboset y le manda a buscar. Y me encantan estas palabras. Mire lo que dice segunda de Samuel capítulo 9 versículo 7. Dice, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que te pertenecen a tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. ¡Wow! ¡Qué cambio de historia! Después de estar en Lodebar, en lugares desérticos, lugar donde hay miseria, ahora David, el rey David, le cambia la vida y la generación a un joven y le dice, ya no vas a estar en Lodebar, ahora vas a estar en la mesa de un rey. Fue por un pacto que David había decidido bendecir a Mefiboset. Ahora, recuerde, no se lo merecía. No era algo que había hecho. No se portó bien. No era porque cumplió una lista de requisitos. Era simplemente por ese pacto de amor que él había hecho, que cambiaría el destino y viviría en el palacio y se restituirían todas las tierras que le pertenecían a su abuelo y a su papá. Ahora le iban a pertenecer a él. Y dos actos de gracia que yo veo en David. Una es que ese acto de gracia le regresó su posición. Solo los príncipes se sientan a la mesa del rey. Y ahora David estaba reconociendo lo que era Mefiboset. Le regresó su posición. Pero la otra cosa que le hizo era que lo reubicó del lugar, lo sacó de Lodebar, ya lo sacó del lugar seco y fructífero. Ahora lo lleva a la mesa del rey donde hay mucha comida y mucha fruta, donde hay mucha abundancia. Lo reubica del lugar. De un lugar de desgracia a un lugar de plenitud, de un lugar de escasez a un lugar de abundancia, de un lugar de lástima y maldición a un lugar de bendición. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 9, versículo 13. El final de este capítulo dice, tullido de ambos pies, aún así Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre, digan siempre, se sentaba a la mesa del rey. Al fin de la historia de Mefiboset, le cambia la historia a David por un acto de gracia y ahora en vez de estar en Lodebar, está en la mesa del rey. Y yo quiero hablarte de cómo David representa a Jesucristo. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesucristo es el rey y que Jesucristo vino a reinar sobre este mundo. Y David representa a Jesucristo, al verdadero rey, cuyo reino no tiene fin y cuyo amor y gracia lo llevó a morir en una cruz, para que por medio de lo que Él hizo, tú ahora puedas tener libertad de tu vergüenza, libertad aún de los errores de los demás, aún de los pecados de los demás, aún de los pecados generacionales. Entonces, Jesucristo es el verdadero rey para traer sobre esta tierra la verdadera libertad y restaurar el reino de Dios. Y entonces por el pecado ha habido muchos Mefibosets que han sido lastimados, heridos, fragmentados, pero ahora viene un rey que comienza a apuntar a los Mefibosets
y los comienza a sacar del lugar de desgracia a un lugar de gracia, a un lugar de maldición, a un lugar de bendición. Y sabes que cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida fuimos Mefiboset, llenos de vergüenza, llenos de condena, llenos de errores, llenos de caídas de otras personas, llenos de lastimaduras de otras personas. Pero hay un rey que se ha fijado en nosotros y nos ha invitado a la mesa del rey. Y hay tres cosas ya para terminar que yo quiero que usted vea sobre la gracia en esta historia. La gracia que tenía que se le estaba presentando a Mefiboset y la gracia que se nos presenta a nosotros cuando nos presentamos como el rey, con el rey. Lo primero es que cuando tú estés en una posición donde Dios te está mostrando gracia, lo primero que tienes que aceptar es acepta lo que es de gracia. Acéptalo. No te lo tienes que ganar. Y muchas veces nosotros en la condición de vergüenza no nos gustan que nos den las cosas porque sentimos lástima. Pero sabes que Dios no necesita que tú hagas nada, ya lo hizo todo. Por lo tanto, tú tienes que aceptarlo. Acepta lo que es de gracia. Y no estamos acostumbrados, más si aquellos que venimos de condiciones de heridas, no nos gusta que nos den cosas, que nos tengan lástima. Pero Dios nunca nos ha tenido lástima. Dios ha tenido compasión. Y la palabra compasión es compartir nuestra necesidad con amor y con dolor. Por lo tanto, cuando Dios muestre gracia a tu vida, acéptala. No te bajes por ella, no sientas que tengas que hacer algo. Es por su pura gracia que tú y yo estamos aquí. Y qué curioso, abrazamos la desgracia de otros, rechazamos la gracia de pocos. Aceptamos la desgracia, la aceptamos, la abrazamos, la cargamos y vivimos amargados por lo que otros nos hicieron, que ni lo pedimos, pero lo hicieron. Y cuando otros quieren mostrar gracia, la rechazamos. Número 2, cuando tú recibas y estés en una posición de recibir un favor inmerecido como Mefiboset, reconoce, cámbiate de ropa y de actitud. Ya no vivas de acuerdo a lo que vivías antes. Si Dios ya te sacó de allá, cambia tu mente. Ya no vivas en el error. Ya no vivas recordando la herida. Ya no vivas recordando el pecado. Ya no vivas recordando la amargura. Ya no vivas así enfocado como lo que te había pasado. Ay, es triste porque muchas veces cuando usted habla con gente lastimada, lo único que habla la gente es de su herida. No tienen nada más que decir. Hablan de su amargura, hablan de su tristeza, hablan de la caída de otros, de los fracasos de otros, de la desconfianza de otros. Pero si Dios ya mostró gracia, cámbiate de ropa. Ya no vivas en esa condición. Cambia de actitud, cambia de mente. Deja que Dios comience a transformar. Por eso dice la Biblia que Dios viene a transformar nuestra mente para que podamos entender y saber cuál es la buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando tú estés como Mefiboset, lo primero que tienes es aceptar la gracia y reconocer que la gracia te va a cambiar. Por lo tanto, deja que cambies tu ropa, tu forma de vivir, tu forma de conducirte, tu forma de pensar y tu forma de actuar. Mira lo que dice Salmos capítulo 68, versículo 6. Dios da un lugar a los desamparados y libertad a los cautivos. Pero no hay nada más triste de ver a cautivos libres viviendo todavía cautivos. Había la historia de un elefante, tenía meses cuando le pusieron una cadena, meses, y comenzó a crecer encadenado y solamente caminaba alrededor de lo que la cadena lo dejaba caminar. Llegó el momento donde ya la cadena no lo podía sostener, le quitaron la cadena. Pero cuando le quitaron la cadena, el elefante solamente caminaba donde la cadena anteriormente lo dejaba caminar.
No estaba atado, no estaba encadenado, pero en su mente sí estaba encadenado. Y vivía encadenado aunque había sido libre. Entonces, qué importante es saber cambiar de actitud. Y saber que si Dios ha tenido misericordia y gracia, la acepto, pero cambio mi ropa, cambio mi actitud. Número 3, vive como príncipe y no como víctima. Ya dejaste ese lugar de lugar. Ya te reubicó la gracia. Ya no estás en un lugar de desgracia y sin fruto y sólido y desolado. Ya estás en un lugar fructífero, lleno de bendición. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Por lo tanto, yo debo de estar contento y alegre porque ya no estoy en amargura, ya estoy en alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y yo quiero que usted escuche estas palabras. Usted no es un producto de la desgracia. Usted es el resultado de la gracia de un rey. Nunca se identifique por la desgracia de alguien más o por los errores de alguien más o por los errores caídas de su pasado. Identifíquese por la gracia que Dios ha tenido sobre usted. Dice la Biblia que Dios nos ha llamado reyes y sacerdotes. Dice la Biblia que nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, ahora yo ya no soy un esclavo al pecado. Ahora ya soy un hijo de un rey. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Si Dios ya lo sacó de lo de bar, déjelo de bar y viva en la mesa, en el palacio del rey. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, simplemente por su favor inmerecido, soy lo que soy. Qué bonito es saber que cuando llega el momento que usted puede decir, yo todo lo que obtengo y todo lo que tengo y todo lo que soy es porque Dios ha tenido favor en mi vida. Y todos pasamos por momentos de lo de bar, todos vivimos en ciertas situaciones como Mefiboset. Pero dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Ya para terminar, ¿me puedes dar un poquito de piano? Para terminar, yo quiero contarles de la historia. Como ustedes, hay muchos que tienen historias, muchos. Pero hace unos meses me contaron una historia de una señora que a los 5 años, por la desgracia de su familia y su padre, fue vendida, cayó en familias y a la edad muy pequeña vivió como sirvienta, como esclava, vagando de aquí para allá hasta la edad de 20 años en lo de bar, lisiada por los errores de otros. Y esta mujer fue marcada por los errores de padres, por los errores de la gente. Pero llegó un momento donde se topó con un rey que tuvo compasión de ella. Le cambió su vida. Y hoy, que es parte de esta familia, usted ni se imagina que es esa mujer. Es una mujer con elegancia, una mujer con ternura, con amor, porque decidió cambiar su vida y cambiar su posición de lo de bar y vivir en un lugar donde se sienta a la mesa de su rey. Muchos como ella han vivido momentos difíciles, de abusos, de marcas, de historias donde han dejado que otras personas han hecho errores por ustedes. Pero hoy se presenta el Señor en sus vidas y les dice,
No necesitas vivir así. Hoy tienes gracia y tienes favor y tienes misericordia. Y Dios te ha cambiado la historia y te ha sacado del Lodebar y ahora te pone en la mesa del rey, no para que vivas como esclavo, sino para que vivas como una persona libre. Dice la Biblia que desde ese día en adelante Mefiboset se sentó todos los días en la casa de la mesa del rey. Yo no sé cuál es tu historia. Puede ser la historia como esta señora. A mí me impactó, me movió porque jamás me hubiera imaginado. Pero le gané un respeto y un amor y vi el favor y la gracia de Dios al ver que, al pesar de los errores de los demás, ahora es una mujer independiente, una mujer que vive sola, que depende de ella misma y que se amarra de la gracia de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, así con tus manos levantadas. Yo no sé si tú te puedes comparar o reflejar a Mefiboset. Si alguien ha cometido un error y te ha hecho que tú vivas en vergüenza, ya llegó el momento donde dejes la vergüenza a un lado, donde aceptes su gracia inmerecida, sin merecer, pero por eso se llama gracia, porque no tienes que hacer nada para obtenerla. Dios ya hizo todo para dártela. Con tus manos levantadas, Señor, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias porque ha habido gente como Mefiboset que ha sido dañada, ha sido lastimada, pero tú has mostrado tu gracia. Y ahora estamos a la mesa del rey cantándote, disfrutando de tus manjares, pudiendo celebrar la libertad que traes. Señor, te pido por cada persona que está pasando por una esclavitud, que tú le des libertad completa. Porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Ya no somos llamados a vivir en Lodebar. Somos llamados a estar en tu mesa, a comer tus manjares, a disfrutar de tu presencia, a poder comer de tus bendiciones.